Televidentes, y a esta hora de la mañana tenemos una invitada muy especial. Ella es Idela Benítez, secretaria de Gobierno de la Administración Municipal, quien nos viene a profundizar algunos temas que han pasado en el Cementerio Central y sobre la organización pública de nuestra ciudad San José de Cúcuta. Hola Idela, ¿cómo está? Y cuéntenos. Bueno, buenos días a todos, es un gusto estar en este sitio y nada, atenta a las preguntas de ustedes y obviamente aclarar la situación del Cementerio Central. Idela, sabemos que en días anteriores hubo un hecho controversial en el que un hombre falleció fuera de la ciudad y fue traído a Cúcuta por sus familiares para el respectivo entierro en el Cementerio Central, pero no se pudo y esto causó indignación en las personas. Cuéntenos por favor qué fue lo que realmente pasó. Bueno, sí se pudo realizar la inhumación en el Cementerio Central, se pudo ubicar a través del administrador un espacio en donde pudo dejarse allí los restos humanos de esta persona, de este cucuteño. Pues sí, murió en la ciudad de Bogotá y fue traído por sus familiares a la ciudad y obviamente se requirió el servicio. Pero desafortunadamente, y debo decirlo, por la escasez de lugares en el Cementerio Central, se presentó un inconveniente, un impasse, y yo considero que también se actuó de manera tal vez un tanto apresurada, en donde lo que se necesitaba era darle solución a la familia. El direccionamiento de gobierno y de la administración municipal es darle solución a los familiares de las personas que llegan al Cementerio Central en búsqueda de un sitio para su ser querido, porque hay que respetar, valorar y actuar con mucha responsabilidad frente a ese hecho tan doloroso para las familias. Entonces, ese día lo que se direccionó era que se buscara de manera muy rápida un espacio, pero hay que hablar a la luz de la realidad de lo que tiene el Cementerio Central. El Cementerio Central es un espacio, es un bien de interés cultural del municipio, porque así fue determinado de acuerdo a la ley 1185 del 2008, en el cual determina cuáles y en qué rango o en qué características un espacio puede ser bien de interés cultural. Él ya fue elevado a esa categoría. Y en ese sentido, actuar en el Cementerio Central significa actuar con mucha responsabilidad social, patrimonial, cultural, y entonces allí eso hace que haya muchas complejidades. El Cementerio Central es un ente, por decirlo de alguna manera, que depende de la Secretaría de Gobierno, pero que no tiene una estructura como tal para su correcto funcionamiento. Lo que hay allí es un administrador que depende de Gobierno y Gobierno tiene la responsabilidad de vigilar a ese funcionario. En realidad, el Cementerio Central, con el Acuerdo 035 de 1975, establece una junta administradora donde está el alcalde, donde está el personero, donde está gobierno y donde está planeación. 1975, estamos en el año 2023 y eso no ha cambiado. ¿Y eso qué significa? Significa que ha tenido que cambiar, ha debido cambiarse. Adicionalmente a eso, un estudiante de una universidad, no la voy a decir acá, en un ejercicio jurídico logró que se nulitara el acuerdo por el cual se establecían las tasas de cobro del servicio del Cementerio Central. ¿Y esto qué hace? Pues al estudiante magnífico, porque logró sustentar su tesis jurídicamente ante los jueces y le concedieron la razón, jueces administrativos, pero desfinancia el cementerio desde el año 2018. Cuando llega el año 2020, pandemia, yo llego a la subsecretaría, a pesar que yo ya estaba en gobierno, y empiezo a trabajar sobre la reorganización del Cementerio Central, pero llega la pandemia. ¿Qué era más importante? ¿Organizamos el cementerio o atendemos la emergencia? Y entonces eso empeora la situación, porque el poco espacio que había fue copado por ese gran número de seres humanos que perdieron la vida con el COVID. Seres humanos que venían a Cúcuta a ser atendidos en las UCI de la ciudad
por la complejidad de la enfermedad, de todas partes, no solamente de Cúcuta, de todos los municipios del departamento y adicionalmente migrantes. Y eso hace que la capacidad quede copada. Y hoy en día la capacidad del cementerio está comprometida y hay que decirlo. ¿Qué estamos haciendo? Le voy a responder a ustedes. Y es que hay un contrato de consultoría que se está ejecutando y que entregará los resultados a finales del mes de mayo, que nos va a indicar cómo y de qué manera vamos a intervenir el cementerio para poder proteger ese patrimonio cultural que tenemos allí, ¿cierto? Que nos obliga la norma a protegerlo, pero también a qué propuesta de servicio, de espacio vamos a ofrecer a los cucuteños más pobres y vulnerables de la ciudad, porque eso también hay que garantizarlo. Ok. Y referente a las medidas cautelares que tiene la JEP sobre el cementerio central, desde la administración municipal, así relacionado con el tema, ¿cómo se están tratando de solucionar los problemas estructurales con los que cuenta el cementerio? ¿Es responsabilidad de la administración municipal? Claro que sí, por supuesto que es responsabilidad de la administración municipal. Quiero que tengamos un contexto, o como dice el alcalde Jairo Yáñez, una visión de dron sobre el cementerio. El cementerio es un establecimiento que no es establecimiento, que tiene una junta administradora desde el año de 1975 por un acuerdo municipal, pero que no tiene más, que no tiene una estructura de servicio ni organizativa que permita de manera empresarial prestar el servicio del cementerio. Eso quiero que la comunidad lo sepa, que lo que hay allí es un administrador que trata de prestar unos servicios al cual se le acusa, obviamente, de corrupción y al cual se le tramita de manera constante hacia los entes que corresponde, porque gobierno no sanciona, gobierno no tiene el poder sancionatorio para poder decir es culpable o no el señor Vicente Leal y todos los que han estado en el cementerio, porque esto no es desde ahorita, esto es un tema que viene desde muchísimas administraciones. Entonces, ¿esto qué hace? Que la situación sea muy compleja. Entonces, la parte organizativa y empresarial del cementerio data de 1975. Tenemos un bien de interés cultural, pero tenemos una población pobre y vulnerable que requiere los servicios y que son la mayoría, ¿sí? Que no tiene la capacidad económica de acceder a recursos para poder hacer unas inhumaciones, pues como todo el mundo las desea, ¿verdad? Sino que son inhumaciones muy respetuosas, pero muy sencillas, muy humildes por el tipo de servicio que se presta. Pero eso no está regulado, eso no tiene una tasa que permita tener la financiación para poder darle al cementerio el músculo para su sostenimiento, mantenimiento y operación. La JEP ordena una medida cautelar sobre el cementerio y obviamente el municipio, el ente territorial, tiene la obligación de cumplirla. ¿Y qué ordena la JEP? Ordena al cementerio central y por ende al municipio garantizar la seguridad de los cuerpos no identificados allí enterrados o inhumados y los cuerpos identificados no reclamados también allí inhumados. ¿Por qué? Pues porque hay familias que están buscando sus seres queridos y estas familias están bajo el amparo de la JEP por el proceso de paz. Y la JEP, ¿qué dice? No solo aquí en el municipio de Cúcuta, esto no está solo aquí en el municipio, es en todos los cementerios centrales del país. Yo no quiero que se vaya a quedar la idea a la ciudadanía de que es que aquí fue que pasó. No, pasó en todo Colombia, pasó en todos los cementerios y pasó en todos los cementerios centrales del país. Entonces la JEP ha determinado que todos los cementerios donde hayan cuerpos no identificados y cuerpos identificados no reclamados deben ser resguardados, deben ser conservados y deben ser protegidos con toda la operación que se requiera para garantizar la genética de esos cuerpos y garantizarle a las familias que por años han buscado sus seres queridos que ahí está su ser querido y podérselo entregar. Eso es básicamente la situación. Entonces, el cementerio central tiene esa medida. Por eso, inhumar, sacar un resto, se necesita notificárselo a la JEP
decirle ese resto se va a sacar por estos y estos y estos motivos, ya sea porque la fiscalía ordene una exhumación o ya sea porque medicina legal, por estar copadas sus neveras, necesitan hacer las inhumaciones de los cuerpos no identificados o los no reclamados. Cada vez que se hace esa operación hay que notificarle a la JEP. Pero eso es una operación diferente a lo que pasó con el señor, que allí fue donde se presentó la confusión, ¿cierto? Porque el señor no era un cuerpo no identificado y tampoco era un cuerpo identificado no reclamado. No, el señor tenía una familia de escasos recursos que necesitaba el servicio y el servicio se prestó. Ahora bien, quiero decirle a la comunidad que ningún operador de servicios fúnebres tiene convenio con el cementerio central, ninguno. No tienen bóvedas propias, o sea, la persona que va a ser inhumada en el cementerio central debe ir con la certeza, con la seguridad que hay un espacio para poder hacer la inhumación, porque si no lo vamos a volver a tener este problema. Pero ¿qué vamos a hacer frente al problema ya para resolverlo? Porque pues aquí estamos es para resolver temas. Primero se le dio la orden al señor Vicente Leal que tiene que de manera semanal reportar el número de reportar al despacho de la Secretaría de Gobierno el número de inhumaciones hechas en el cementerio central. Y lo segundo es que estamos en conversación para tener pasantes para hacer el inventario predial del cementerio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que vamos a determinar quiénes ostentan la calidad. Algunos dicen yo soy dueño, pero es que el cementerio es del municipio. Entonces es difícil decirle a alguien, usted es o no es el dueño. No, hay que hacer esa caracterización de quienes tienen documentos sobre bóvedas o espacios en el cementerio central para conocerlos, porque es que el negocio es ese. El negocio es que venden y arriendan sobre un bien inmueble que es del municipio. Y entonces vienen personas que dicen, no, pero yo tengo los papeles, y otro dice, no, pero fue que a mí me vendieron, y allí es donde hay una maraña que hemos ido resolviendo y lo hemos hecho. Pero necesitamos ahora hacer un inventario, saber cuántos espacios libres tenemos, para decirle a la comunidad, en el cementerio central hay 100 espacios, vamos a poner un ejemplo, y esos 100 espacios los vamos a llenar en la medida que se vayan haciendo las inhumaciones. ¿Esto qué nos permite? Llevar un orden para que no vuelva a presentarse lo que se presentó, que me parece doloroso, y quiero pedir disculpas públicas a la familia del señor. ¿Por qué la quiero pedir? Porque se presentó un impasse que afectó su dolor, y eso yo lo respeto. No hay nada que duela más, que cueste más en el alma que un ser querido en un féretro, en un proceso de inhumación. Pero yo le pido a los señores prestadores de servicios fúnebres que antes de llevar el cuerpo al cementerio central y someter a la familia a un extremo estrés de dolor, que primero se verifique y se contraverifique que sí hay un espacio en el cementerio central. Okay. Hablemos desde la óptica del dolor, porque así lo veo yo. Y mi angustia ese día, a mí pues hasta la tensión se me subió de ver lo que estaba pasando. Y el direccionamiento es, solucionemos, y el direccionamiento del alcalde en ese momento también fue, solucionen el problema, y hay que solucionarlo, y eso fue lo que hicimos. El señor fue inhumado, pero hay que evitar esto, y a los operadores pedirle que en su afán del servicio tengamos la capacidad de primero gestionar el sitio y buscar toda la posibilidad del resuelve antes de someter a una familia a algo tan doloroso como lo que pasó en el cementerio central hace 2 días. Gracias por aclararnos esta situación, es pertinente para toda la comunidad de la ciudad de Cúcuta y, como usted dice, de todo el país. Y en otros temas sobre el espacio público en la ciudad, ¿cómo ha avanzado la política pública y la inserción de los comerciantes informales en ella? ¿Qué tanto espacio se ha organizado o se ha recuperado? Bueno, espacio público. No sé, yo pienso que la Secretaría de Gobierno es
un microuniverso dentro de la administración municipal de las cosas más sociales que tiene. Pues mire, vemos Cementerio Central y ahora abordamos espacio público que tiene que ver también con temas de sensibilidad social. Estamos en el 90% ya, estamos ya en la fase de presentar los borradores a las diferentes instancias para que conozcan el documento y puedan, si quieren, hacer mejoras o recomendaciones dentro del mismo. La política pública en esta administración y con esta secretaría la vamos a entregar en el acto administrativo, esperando que la próxima administración reconozca, y obviamente lo va a hacer, la importancia del espacio público y los actores que están en ellos. Recordemos lo siguiente: el espacio público es de todos, es un derecho de todos, tuyo, mío, de todos los que estamos en esta ciudad, pero también tiene dentro de sí unos derechos: el derecho económico de los vendedores informales, el derecho a la seguridad, el derecho a la tranquilidad, el derecho a la movilidad, especialmente a las personas que tienen movilidad reducida. Y en ese orden de ideas la política pública va a quedar, pero necesita financiación, porque si no es letra muerta. Eso lo hemos dicho y se lo hemos dicho a los vendedores informales. Cuando yo llegué a la Secretaría de Gobierno en el mes de septiembre, alguien me decía: doctora, pero es que usted tiene toda la vida en gobierno. No, señor, yo soy Secretaría de Gobierno desde el mes de septiembre, y eso no me hace que no sea responsable de la Secretaría y todo lo que trae, ¿cierto?, antes de mí. Pero también debo decirle a la gente de manera muy honesta que es que cuando llego es que encuentro lo que encuentro y empiezo a trabajar con lo que encuentro. Entonces, en el mes de septiembre encuentro una política pública al 30%, hay que decirlo. Yo lo dije anteriormente y lo vuelvo a decir en este escenario de manera muy responsable. Al 30% en el mes de septiembre del año 2022. ¿Y esto qué es? Pues encuentro una política pública en construcción y obviamente acepto el reto de construirla. Hoy la tengo al 90% para ser validada y salió para pintura. Pero la parte presupuestal es la que necesitamos y es la que le va a quedar al próximo gobierno, a la próxima administración, para que con la política pública y con el presupuesto se hagan las acciones que se requieren en el espacio público. No solo para los vendedores informales ocupantes del espacio público, que sí es una política pública para vendedores, pero que es transversal, porque tiene que tener los demás componentes de los demás actores. ¿Cuáles actores? Ciudadanos transeúntes, seguridad, infraestructura, porque hay andenes que de verdad son imposibles de trabajar el vendedor informal, pero también son imposibles para el transeúnte y más imposibles para las personas con movilidad reducida. Entonces, en ese orden de ideas, política pública sí. ¿Qué estamos haciendo hoy día? Gestores de convivencia, un decreto antirruido, un próximo decreto de circulación de carretas, porque ese es el otro tema caótico en el espacio público, pero recordemos que el espacio público de la vía pública no le corresponde a gobierno. Yo quiero ser también clara en eso. No es mi competencia la vía pública, ni el carro, ni la moto, ni la bicicleta, ni la carreta que se atraviesa rodando en la vía pública. La carreta que se establece en la vía pública y ahí queda quietica, esa sí es mía, ese sí. Pero la carreta que circula es de los entes de tránsito. Si viene en contravía, ¿cierto? Si está circulando por toda la ciudad, ¿a quién le corresponde? Y no es por echarle agua sucia a mi compañero Majid, que hace un esfuerzo inmenso en una ciudad un poco caótica, desorganizada a nivel de movilidad, sino que es que yo no tengo la capacidad, la función de tránsito, y como no la tengo, pues no puedo intervenir en eso. Pero obviamente soy coayudante de Majid, y en eso sí hemos trabajado con Majid, y es en el estudio para el decreto de la prohibición de la circulación de las carretas en la vía pública. Y de pronto, ¿de qué manera hay una iniciativa, una solución
de no afectar el derecho al trabajo y la economía que tienen estos vendedores? Pues de esto también dependen muchas familias, como ya sabemos. Por supuesto. Precisamente la Corte Constitucional con la ley 1988, que es la ley de la empanada, la conocida ley de la empanada, genera la ley de la empanada, nos obliga a los entes territoriales a construir y adoptar una política pública para vendedores informales. Y nos dice, señores, el derecho del vendedor informal, que es un derecho económico, armonícelo, póngalo en una balanza con los demás derechos, porque ese derecho económico es tan fuerte y es tan pesado, también con el derecho a la movilidad, también con el derecho a la seguridad. Entonces la política pública lo que hace debe hacer es una armonización de los derechos en garantía de los vendedores informales en condiciones de vulnerabilidad. Y eso es un tema que da para hablar mucho, y es que resulta que tenemos vendedores informales que no son vulnerables, que tienen cámara de comercio, que tienen establecimientos comerciales, que tienen empresas productoras, pero salen al espacio público a hacer la venta. Y la norma dice que no, señor, si usted es un comerciante formal, pues usted tiene que hacer su venta de la manera formal, y eso quiere decir en un establecimiento de comercio, en un local, pagar arriendo, luz, agua, empleados, seguridad social. Y es allí donde hemos encontrado, en los temas de los vendedores informales, ese matiz muy grande que lo haremos conocer, que lo vamos a dar a conocer, porque tenemos la base de datos y esa base de datos está filtrada. ¿Por qué no hemos sacado esos datos? Porque necesitamos la política pública, porque sin política pública no podemos hacer acciones. Entonces esas acciones van a salir con la política pública. Pero fíjate que ustedes dirán, qué enredado. Sí, es enredado, es un poco complejo. Además, aquí estamos hablando de derechos, estamos hablando de reconocimiento y garantía. Entonces no es atropellando a la gente, no es haciendo un ejercicio de un camión y montemos y echemos cosas. No, ese no es el direccionamiento del alcalde. El alcalde siempre ha dicho, primero hablamos, primero concertamos, primero estructuramos y luego actuamos. ¿Que nos hemos demorado mucho? Pues yo llegué en septiembre y en septiembre encuentro una política pública al 30%, la llevo al 90%, la voy a entregar y creo que le va a corresponder a la nueva administración y al nuevo secretario o secretaria de gobierno las aplicaciones correctivas que contenga la política pública para los vendedores informales ocupantes del espacio público. Secretaria, ¿y cree usted que el espacio público que tiene Cúcuta tiene relación con los migrantes? Claro. Puesto que hay personas que al no tener un empleo digno o por falta de documentación, pues no tienen la oportunidad y le toca acudir a estos medios. Me gusta que me lo preguntes porque es un tema que el alcalde ha trabajado muy, muy fuertemente y tiene que ver con el apoyo al desarrollo económico, social, cultural y a la inserción de la población migrante a la sociedad cucuteña. Porque nosotros somos una sociedad de migrantes. Aquí Cúcuta nace en torno a unos comerciantes extranjeros. Si vemos la historia de Cúcuta, Cúcuta nace en torno a migrantes. Entonces, no aceptarlo y no aceptar que la migración es una posibilidad de desarrollo es un absurdo. Entonces, ¿qué hemos hecho? Y con el direccionamiento del señor alcalde, se tiene un centro Intégrate que presta los servicios, toda la oferta institucional al servicio de la población migrante. ¿Y para qué? No es para consentirlos, es para poderlos ayudar a insertarse en la sociedad cucuteña y que sean personas proactivas y que nos ayuden a crecer con sus capacidades, con toda su capacidad productiva, a crecer a la ciudad. Eso hay que reconocerlo y hay que aceptarlo. Sí, eso lo relacionan con la seguridad, pero ese es otro tema. ¿Pero qué estamos haciendo? Tenemos un número importante de personas migrantes en el espacio público, y es cierto. Y el Estado colombiano, a través de su política pública nacional, yo quiero
decirle a los cucuteños que la política pública migratoria es nacional, que no es municipal, que son directrices que vienen del gobierno nacional y que nosotros como ente territorial tenemos que acoger, recibir y implementar. En ese orden de ideas, a nosotros nos corresponde hacer esa inserción de la población migrante y ayudarles a hacer ese tránsito y acomodarse a nuestra vida y nosotros acomodarnos a ellos. Entonces, el Centro Intégrate tiene toda la oferta institucional para la población migrante. ¿Dónde está el Centro Intégrate? En el Centro Comercial Las Mercedes. Allá la población migrante puede ir a buscar asesoría para el PEP, asesoría en salud, asesoría para el sistema educativo, asesoría para el sistema laboral, porque también se hacen ofertas. Entonces, es un planteamiento integral que hemos tenido para atender a la población migrante, pero que es de lineamiento nacional y que nosotros lo hemos hecho con la cooperación internacional, que se ha unido en torno al ente territorial y a implementar acciones en pro de la inserción de la población migrante. Pero nos hacen falta recursos, nos hace falta el apoyo tal vez mucho más fuerte, mucho más decidido del gobierno nacional en Cúcuta, que es la puerta de entrada de toda la población migrante. La puerta de entrada más grande que tiene el país de población migrante entró por Cúcuta. En este momento, de 30.000 pendulares en los puentes, adivine a cuánto asciende ahora la cifra. ¿Cuánto? 70.000, se nos duplicó. Personas entrando y saliendo, que se suman con sus vehículos. Entonces, eso no era solo anunciarlo, porque yo celebro mucho la apertura, pero era pensando tal vez, y no quiero ser irrespetuosa con el gobierno nacional, pero también debió pensarse no solo aperturar los puentes, sino pensar en qué tipo de infraestructura, en qué dinero se requería para Cúcuta poder asumir la apertura de los puentes y poder asumir el aumento del volumen de personas entrando y saliendo. Y adicionalmente, siento que hay una deuda con el municipio frente a los recursos del gobierno nacional para la atención migratoria, pues esa responsabilidad recayó enormemente en las agencias de cooperación y pues si bien es cierto han sido aliados magníficos, no hay cómo agradecerle a la cooperación internacional lo que ha hecho por la ciudad, también es cierto que se necesita el aliento del gobierno nacional para poder enfrentar esta nueva etapa y Dios permita que con esta nueva administración nacional se logre consolidar recursos para todo lo que tiene que ver con la inserción a la vida diaria, cotidiana de la población migrante. Secretaria, muchísimas gracias por aceptar la invitación a las cámaras de ATN Noticias, por ampliarnos, aclararnos cierta información controversial de la ciudad, para que así los ciudadanos estén un poco más tranquilos e informados con el tema. Televidentes, y de esta manera finalizamos la emisión de las 6 de la mañana del Sistema Informativo de ATN.